te invito a que te acomodes, tomes un mate o lo que estés tomando y conectemos con algo que no pasa todos los años. De hecho, no va a volver a pasar hasta dentro de 17 años en el 2042. Vamos a meternos bien profundo en lo que significa la luna fría 2025 que acaba de pasar el 4 de diciembre. ¿Por qué esta versión es tan especial? ¿Cómo influye astrológicamente? ¿Qué energías mueve? ¿Qué cosas te puede mostrar? Y por supuesto, ¿qué prácticas podés hacer para atravesarla con conciencia? Va a ser un viaje, uno de esos lindos, intensos y clarificadores. Así que vamos de a poco, pero bien al hueso. ¿Qué es la luna fría y por qué es tan intensa? Es la luna llena de diciembre. Su nombre viene de tradiciones ancestrales de pueblos originarios del hemisferio norte. Ellos la llamaban así porque era la luna que anunciaba el verdadero inicio del invierno, el momento en el que la naturaleza entra en pausa, en silencio, en introspección. Es la luna del frío que purifica, la luna que enfría lo que debe terminar para que pueda renacer a lo auténtico. Cuando aparece la luna fría, la energía nos empuja hacia adentro, nos pide revisar, cerrar, soltar, ordenar. Es casi como si el año entero hiciera un rebobinado y nos mostrara qué quedó pendiente, qué arrastramos por costumbre, qué emociones enterramos, qué vínculos se desgastaron, qué mentiras nos contamos para sostener lo insostenible, qué verdades evitamos mirar. La luna fría es la luna que te deja desnudo frente a vos mismo, así, sin filtros. Y aunque suene tremendo, es absolutamente liberador. Acá viene lo importante. La luna fría del 4 de diciembre es una superluna. Esto quiere decir que la luna está más cerca de la Tierra y se la ve más grande, más brillante y más potente energéticamente. Esta superluna se posicionó en Géminis en su máximo esplendor, iluminando la mente, la palabra, las verdades no dichas, los pensamientos, la comunicación interna y externa. Pero además, esta alineación especial no volverá a repetirse hasta el 2042, lo que la convierte en una luna de ciclo largo, una luna semilla. Lo que se mueve ahora, lo que se cierra ahora, lo que se decide ahora, tiene impacto para muchos años. No es una luna para pasar por alto, es un cierre de etapa, es una especie de checkpoint energético. ¿Por qué es tan clave que esté en Géminis? Cuando la luna llena cae en Géminis, se activa la polaridad Géminis-Sagitario. Luna en Géminis, la mente, la palabra, el pensamiento, lo que nombras, la curiosidad, lo cotidiano. Sol en Sagitario, el sentido profundo, la búsqueda espiritual, la verdad interna, la expansión, la visión de futuro. Esta oposición abre un pasillo perfecto para que te preguntes: ¿lo que digo coincide con lo que siento? ¿Lo que muestro coincide con lo que soy? ¿Mis vínculos están alineados a mi verdad? ¿Estoy viviendo desde mi deseo o desde la costumbre? ¿Mis pensamientos me acompañan o me traban? ¿Estoy manejando mi energía o estoy en piloto automático? Es una luna que te enfrenta con tu coherencia, no desde el juicio, sino desde la iluminación. Géminis ilumina la palabra, Sagitario ilumina el sentido. Por eso esta luna te enfría lo que ya no tiene sentido para tu camino. La luna llena nunca actúa sola. Siempre forma parte de un cielo más grande. Y en 2025 el cielo de diciembre viene muy cargado. Saturno, el planeta de la responsabilidad y las estructuras, ya va a estar directo en Piscis. Esto significa que todo lo aprendido emocionalmente durante el año empieza a ordenarse. La luna fría demuestra qué maduraste, qué entendiste y qué te falta trabajar para entrar al 2026 más liviana. Piscis pide cierre de ciclos emocionales y la luna fría se lo toma muy en serio. Urano sigue sacudiendo estructuras, moviendo lo que estaba fijo. Te empuja a animarte a un cambio que quizás venías evitando. La luna fría en Géminis te puede despertar conversaciones internas del tipo: no puedo seguir así, esto ya no va más, necesito salir de este lugar, me debo algo mejor. Urano no deja nada donde estaba y la luna lo ilumina para que sea evidente. Marte, el planeta de la acción, va a estar en Capricornio, su signo de eficiencia, disciplina y responsabilidad. Esto ayuda muchísimo porque no solo vas a sentir ganas de decidir, sino que vas a tener la fuerza para hacerlo. ¿Qué te va a mostrar esta luna fría? Todo lo que escondiste durante el año. Y no desde el dolor, sino desde la necesidad del orden. Puede marcarte verdades no dichas, emociones reprimidas, vínculos desgastados, heridas que necesitan cierre, conversaciones que evitaste, miedos que frenaron decisiones, hábitos vencidos, energías que ya no vibran con vos. Te muestra el inventario real de tu año emocional, sin maquillaje. Y sí, puede incomodar un poquito, pero es un brillo incómodo que te hace bien. A nivel emocional, esta luna es una mezcla entre hielo y luz. No es una luna suave, es una luna honesta, y la honestidad emocional a veces duele antes de liberar. Lo que más suele surgir:
Cierre de duelos, incluso esos que no sabías que seguías arrastrando. Soltar cargas heredadas, emocionales, energéticas, familiares. Soltar culpa, bronca o tristeza acumulada. Romper lazos que ya cumplieron su función. Ver qué vínculos acompañan tu crecimiento y cuáles no. Liberar cansancio emocional profundo, ese que te pesa sin motivo aparente. Es la típica luna que te hace decir: ahora entiendo lo que sentía. Ahora veo lo que antes no veía. Acá viene la parte que no siempre se explica, pero que es clave. Esta luna fría es una luna espiritual muy fuerte porque coincide con cierre numerológico del año. Superluna, Géminis iluminando la mente, Sagitario iluminando el propósito, Piscis ordenando emociones, Urano abriendo caminos, Marte impulsando acción. Esto hace que energéticamente se dé un combo ideal para limpiar karmas antiguos, cortar vínculos energéticos parasitarios, cerrar portales de historias viejas, romper contratos emocionales vencidos, restablecer tu campo energético, recuperar partes de vos misma que habías apagado, activar protección espiritual. No es una luna de renacimiento silencioso, no es un renacer visible como esos cambios que todo el mundo nota, es un renacer interno, una reconfiguración del alma. ¿Qué no hacer bajo esta luna? Este punto es clave porque no todo ritual o acción funciona con cualquier luna. La luna fría tiene su propia lógica. Lo que conviene no hacer: volver a personas del pasado, sobre todo vínculos que ya cerraron su ciclo. Esta luna castiga las vueltas hacia atrás. Forzar rituales de amor. No sirve pedir lo que no está destinado. Reabrir conversaciones dolorosas solo por nostalgia. Géminis puede tentar al mensaje impulsivo. Evita esa trampa. Tomar decisiones desde el miedo. Si te da miedo, espera 48 horas. La luna llena distorsiona. Perseguir energías viejas. No intentes recuperar lo que ya terminó. Si terminó, esta luna lo enfría. ¿Qué sí hacer en esta luna fría? Acá te dejo algunas prácticas distintas a las más conocidas, alineadas a este clima astrológico específico. Ritual del hielo y la palabra. La palabra es clave porque la luna está en Géminis. Escribí en un papel pensamientos que querés soltar, emociones que te pesan, vínculos que necesitan cierre, hábitos que ya no te representan. Dóblalo y ponelo en el freezer. Este ritual enfría lo que ya no debe seguir influenciando tu energía. Déjalo 9 días y después lo tirás sin abrir. Baño energético frío. Prepara una infusión suave de romero, laurel, menta o eucalipto. Deja que se enfríe completamente, después tirala del cuello para abajo. Te desconecta de cargas ajenas. Meditación del doble aire. Respiración en 4 tiempos pero sostenida en doble ciclo. Inhalas 4, sostenés 4, exhalas 4, sostenés 4. Repetí 8 veces. Esta respiración ordena la mente y limpia nudos internos. Consagración de una velita blanca. Encendé una vela blanca. Ilumino mi verdad, ilumino mi camino, ilumino lo que debo cerrar. Es simple, pero súper potente. Activación de cristales para el nuevo ciclo. Esta luna marca inicio de ciclo largo, así que podés poner a la luz de la luna amatista, cuarzo transparente, citrino, hematita. Pero solo estos 4. Son los que vibran con el ciclo 2025-2042. Escritura de renacimiento para 2026. Géminis pide palabra, Sagitario pide sentido. Escribí 3 preguntas. ¿Qué versión mía ya no quiero llevar al 2026? ¿Qué deseo profundo quiero empezar a habitar? ¿Qué decisiones pospuse y me debo? Respondelas sin filtro. No tenés que mostrárselo a nadie. ¿Por qué esta luna fría influye hasta el 2042? Acá viene la parte astrológicamente más profunda. Existen lunaciones semilla que se dan en el momento donde varios ciclos planetarios se sincronizan. Esto no pasa todos los años. La luna fría del 2025 coincide con el cierre numerológico 9 del año, la activación del eje Géminis-Sagitario, Saturno directo ordenando emociones, la fase final de Urano en Tauro, una superluna y un Marte que impulsa decisiones concretas. Cuando una luna tiene tantas capas activas, su energía no dura 2 semanas, dura años. La última vez que una luna fría tuvo un impacto similar fue hace décadas. La próxima será en 2042. Por eso se dice que estas lunas abren ciclos largos, ciclos destino. ¿Cómo puede influirte según tu energía personal? Esto es más general, pero puede servirte. Si sos signo de aire, Géminis, Libra, Acuario, sentís una claridad mental impresionante, pero también te cae la ficha de decisiones que venías pateando. Si sos signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, te activa el deseo de ir para adelante, pero te pide revisar primero la coherencia. Si sos signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, puede remover emociones intensas pero liberar algo profundo. Si sos signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, Urano más luna fría, es igual a cambios inevitables pero positivos si soltás el control. La parte más linda, el renacimiento silencioso. Después de esta luna vas a notar un cambio sutil pero real.
No es un cambio de golpe, no es un antes y después de película. Es un renacer silencioso. Dormís distinto, pensás distinto, te hablas distinto, elegís distinto, soltás sin drama lo que antes te costaba, te empieza a importar más tu paz que tu ego. Es un renacer. Ese renacer es el regalo de la luna fría. Si esta luna vuelve recién en 2042, ¿qué querés que la versión futura de vos misma recuerde de este momento? ¿Querés que sea la versión que se animó? ¿La que cerró una etapa? ¿La que eligió con el corazón limpio? ¿La que dejó de sostener lo que pesaba? La luna fría te da una claridad que no aparece 2 veces, y lo que decidas bajo su luz queda grabado. Después de todo esto, ¿qué sentís que te está pidiendo la luna fría del 2025? ¿Hay algo que sabés que tenés que cerrar? ¿O algo que estés lista para iniciar? Te leo en comentarios. Tu proceso también inspira a los demás.